Como les anunciamos en esta emisión especial de Directo América, estaremos analizando los 20 años de la invasión de Irak, con información de nuestros cronistas, intervenciones de nuestra enviada especial y también el análisis de nuestros invitados. Vamos a abrir con la revista de prensa de Marta Moya. Marta, un saludo para usted. Buenos días, Ángela. Y hoy dedicamos nuestra revista de prensa a este gran tema de los 20 años de la invasión de Irak por parte de la coalición de voluntarios que estaba liderada por Estados Unidos y por Reino Unido. 20 años que hoy todavía nos dejan unos titulares con grandes interrogantes. Sí, Ángela, vamos a hacer un poco de repaso por esos titulares y esas todavía incongruencias e interrogantes que nos deja esta guerra. Todo empezó, o todo se intensificó, mejor dicho, después de los atentados del 11S en Nueva York. Entonces, cuando se declara la guerra contra el terrorismo por parte de la administración Bush, empieza esa presión para que Irak se desarmara de esas presuntas armas de destrucción masiva. Empieza pues, a intensificarse esa tensión y al final, el 18 de marzo, George Bush lanza un ultimátum a Saddam Hussein que le dice que tiene que abandonar Irak o entonces iniciará la guerra. Escuchemos. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within... Saddam Hussein y sus hijos deben abandonar Irak en 48 horas. Si se oponen, terminará en un conflicto armado que empezará cuando nosotros elijamos. Para su seguridad, todas las personas foráneas y locales, incluyendo a periodistas e inspectores, deben irse de Irak inmediatamente. La prensa estadounidense, concretamente la televisión CBS, reportaba así los primeros minutos después de ese ultimátum, porque Saddam Hussein evidentemente no salió del país. Escuchemos cómo fue ese inicio. News headquarters in New York. Here is Dan Rather. Desde los estudios centrales de la CBS en Nueva York, aquí está Dan Rather. Han pasado solo alrededor de 90 minutos desde que el ultimátum del presidente Bush para que Saddam Hussein abandonara Irak. Los barcos y aviones de guerra estadounidenses ya han lanzado la primera salva de su operación Libertad iraquí. El ataque se produjo con ráfagas de misiles de crucero y bombarderos antibúnkers para acabar con el escondite que se cree que alberga a los altos dirigentes del régimen iraquí. Y ahora vamos a destacar las palabras de Tony Blair, entonces primer ministro de Reino Unido, que probablemente se convirtió en el aliado más fiel de George Bush en este lanzamiento de la invasión a Irak. Escuchemos. En la noche del martes di la orden para que las tropas británicas tomen partido en la acción militar en Irak. Los hombres y mujeres de nuestro ejército tienen el compromiso por tierra y por aire para eliminar a Saddam Hussein del poder y desarmar Irak de sus armas de destrucción masiva. Vamos ahora a repasar algunas de las portadas de la prensa estadounidense de aquel 20 de marzo de 2003. Pues sí, Ángela, vamos a hacer un poco de retrospectiva y mirada hacia atrás de los titulares que nos dejaban las principales portadas de la prensa estadounidense. Hemos destacado 5, aunque por supuesto todos los medios sabrían entonces igual. Empezamos con el New York Times, que entonces titulaba: Bush ordena empezar la guerra en Irak, los misiles aparentemente no alcanzan a Hussein. Vemos esa foto icónica de los primeros bombardeos alcanzando en esas primeras horas de la mañana a la capital, Bagdad, el 20 de marzo de 2003. El presidente advierte, sostenía el New York Times, de la dificultad de la operación en una desafiante respuesta al régimen. Destacamos también la portada del Philadelphia Inquirer, que titulaba Golpe a Bagdad, ataques con bombas dirigidas a Hussein. Y destacaba esa cita de George Bush, una vez ya da por iniciada la guerra, que decía: no aceptaremos otro resultado que no sea la victoria. También destacamos la portada del Washington Post de ese 20 de marzo de 2003, que titulaba entonces: Estados Unidos abre su guerra con ataques en Bagdad dirigidos a Hussein. El líder iraquí se muestra desafiante en un mensaje a la nación televisado después del ataque. Hussein decía entonces que se tenían que desenfundar los cuchillos contra el enemigo. Explosiones rasgan la tranquilidad de la mañana, eso decía el Washington Post. El San Francisco Chronicle titulaba entonces, una palabra que lo define todo, que es la palabra guerra. Misiles y bombas en Bagdad, Estados Unidos apunta a la cúpula iraquí. La estrategia del gobierno pasa por evitar una batalla calle a calle porque se esperaban esos ataques directamente direccionados a los líderes del régimen iraquí.
Y por finalizar, destacamos la portada del Boston Globe, que titulaba entonces «Empieza la guerra de Irak, Estados Unidos dispara en sitios estratégicos, el objetivo inicial está claro, el capítulo final incierto». Bueno, diferentes medios de prensa, como usted nos está mostrando, registraron el inicio de la invasión. Pasó en Occidente y pasó en más medios locales. Sí, Ángela, hemos destacado 3 portadas de quizá los aliados principales de Estados Unidos en esta guerra, que fueron Reino Unido y España. Destacamos la portada del Guardian de ese 20 de marzo de 2003 que decía: Irak, lanzados los primeros disparos, 170.000 tropas estadounidenses y británicas están listas. Y en esa portada también destacaba que los refugios de Bagdad son un santuario para los muertos, no un lugar seguro. La portada del País de España titulaba ese 20 de marzo: Estados Unidos ataca Irak. Misiles de crucero caen sobre Bagdad a las 3:35 de la mañana y Bush asegura que intentará evitar la muerte de civiles, pese a que Saddam Hussein había situado instalaciones militares en zonas civiles, algo que, bueno, pues no fue así porque al final fueron más de 300.000 los muertos. Y destacamos finalmente la portada del Daily Mirror, que decía destrucción masiva, y no se refería a las armas, sino a esos primeros ataques estadounidenses en Bagdad. Y eso de los muertos, Marta, es muy cuestionable porque dependiendo de la fuente que usted revise, van desde los 100.000 hasta los 500.000, y no, por supuesto que no se cumplió esa promesa y hoy lo sigue pagando el país. Sin embargo, en medio de todo este conflicto, naciones como Francia o como Alemania decidieron mantenerse al margen de otros aliados y dijeron no a la guerra. Sí, Ángela, y destacamos un artículo del Guardian de un encuentro entre el entonces presidente francés Jacques Chirac y el canciller alemán Gerhard Schröder, que se reunieron el 22 de marzo, justo 2 días después de que empezara la invasión, y ambos se posicionaron claramente en contra de la guerra. Decían que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenía que tener más tiempo para evaluar si efectivamente había o no armas de destrucción masiva. Desde Francia, Chirac decía que mientras otros socios apoyaban a Irak, o sea, a Estados Unidos como Reino Unido o España, ellos decían que la guerra era la prueba del fracaso y la peor de las soluciones, y que se debe hacer todo para evitarla. Eso decía Chirac, y por la parte de Alemania decían que no esperaban de Alemania apoyar una resolución que legitimara la guerra. Los medios latinoamericanos también hicieron su propio reporte después del inicio de la guerra. Sí, Ángela, y hemos destacado también 5 portadas porque América Latina también estuvo reportando ese inicio de la invasión. Empezamos con un medio brasileño, con O Globo, que titulaba Bagdad bombardeada, Bush dice que la guerra puede ser larga. Hemos destacado también El Universal de México, que titulaba entonces Irak bajo fuego, falla el primer ataque de Bush, porque entonces en ese primer ataque no se mató a Saddam Hussein. Y dice también que Hussein aparece y convoca al mundo árabe a la yihad en ese mensaje para levantarse contra los enemigos. El Colombiano titulaba ese 20 de marzo de 2003 Conmoción y pavor, que es como se denominó a la operación de esos primeros días en Bagdad. Los misiles alcanzaron los palacios de Hussein y opiniones en el mundo divididas, y crecían las protestas. Esto lo señalaba El Colombiano. Hoy, de República Dominicana, titulaba Empieza la invasión. Tras los iniciales ataques aéreos, las fuerzas terrestres entran en Irak. Y para finalizar, destacamos el Correo da Mañá, que decía Bagdad arde. Vamos a dejar ahora las portadas y pasamos a la actualidad. El New York Times publica un artículo este lunes sobre los interrogantes que todavía nos deja esta guerra que al final nunca tuvo una justificación. Así es, Ángela, y dice el New York Times que al final los debates actuales pasan por saber quién sabía qué, cuándo y qué es lo que más importaba para justificar la invasión a Irak. Dice que los debates no son sobre las muertes estadounidenses militares, que se cuentan por más de 4.000, o las vidas iraquíes, que se cuentan, como decíamos, en una horquilla muy amplia entre 100.000 y 500.000. El New York Times habla de más de 300.000. Ni siquiera el costo militar para Estados Unidos y económico, que fue más de 800 millones de dólares, sin contar los costos indirectos. Ni siquiera las consecuencias de la guerra, sumir a Irak en una guerra civil, el ascenso del yihadismo o castigar el intervencionismo estadounidense, sino que la pregunta pasa por qué invadió Estados Unidos Irak, ¿no? Según un alto funcionario del Departamento de Estado, decía ya en 2004, solo un año después, me iré a la tumba sin saberlo.
no es que falten piezas de este rompecabezas, sino que hay que saber qué motivó a los funcionarios estadounidenses a tomar la decisión de invadir. Esto es lo que dice el New York Times, y al final dice: una masa crítica de altos funcionarios se sentó en la mesa queriendo derrocar a Saddam Hussein por sus propios motivos y se convencieron unos a otros para que creyeran en la justificación. Pero todavía hoy no la tenemos, Marta. Vamos a terminar con un artículo del medio español, El Diario.es, que refleja cómo la justificación de la invasión y la propia guerra pues estuvieron plagados de errores desde el inicio. Así es, y dice El Diario.es, la justificación de invadir, que era acabar con las armas de destrucción masiva, y la coalición de voluntarios de los 40 países liderados por Estados Unidos, solo sirvió para que Bush disimulara esta guerra ilegal que carecía de autorización. Eso dice el Diario.es. Todo empezó en 2002, cuando la Estimación Nacional de Inteligencia afirmaba que Saddam Hussein tenía armas químicas, armas biológicas y estaba trabajando en su arsenal nuclear. Sin embargo, pues Andy Markidis, encargado de trasladarle esa inteligencia al gobierno Bush entre 2002 y 2004, dice textualmente: tristemente, nos equivocamos en la mayoría. Ni la justificación de la invasión ni la vinculación de Al-Qaeda con Irak eran opiniones ni cosas que estaban justificadas para que al final Estados Unidos y sus aliados invadieran este país. Afirmaciones falsas que nunca pudieron ser probadas. Gracias a usted, Marta, y vamos a continuar hablando sobre este tema a lo largo de nuestra jornada y nuestro bloque. Gracias, Ángela.